tema del concepto, la situación del instituto de las partes dentro del derecho procesal, pues es todo una temática de enorme repercusión con el derecho sustantivo y con el derecho procesal, como lo podemos ver propiamente los que ya por ahí han adquirido los códigos en la postulación que contempla el artículo 19 del nuevo Código Procesal que estamos analizando. Dentro del gran acierto de la noción de parte es precisamente esa sistematización de diferentes supuestos de a qué puede considerarse como parte. Superamos en gran medida aquella propuesta muy limitada a únicamente tener como parte aquello que tenga relación con la personalidad jurídica. El artículo 102 y por ahí otros que están cercanos determina que son parte la persona física y las personas jurídicas. Eso es una noción muy limitada por cuanto los cambios que ha habido en la economía, en el derecho, en la política, ha determinado que a raíz de esos avances se tenga que acudir a una serie de requerimientos procesales que vienen desde luego vinculados con las propuestas sustantivas para poder incorporar a ciertas entidades que desde luego no son personas jurídicas, como es el caso, por ejemplo, de los patrimonios separados, el caso típico del fideicomiso, al que luego me referiré de una manera un poco más concreta, en el sentido de que efectivamente no es una persona jurídica. Hace un rato estuve analizando la temática de las sucesiones. Las sucesiones, como ya se les adelantaba, no son personas jurídicas. Entonces, desde ese punto de vista, el artículo 19 del Código Nuevo nos ofrece un entramado sumamente sugestivo. Inicia con las personas físicas, que esto no es nada novedoso, pues el eje esencial del derecho como tal, el centro del derecho, siempre tendríamos que ser nosotros, las personas. Esa es la fundamentación del derecho y de ahí viene todo lo demás. El concebido no nacido de la forma que señala el Código Civil. Qué propuesta más interesante, pero qué propuesta también más sensible para aquellas situaciones que como una caja de Pandora nos puede suceder cuando estemos hablando de un concebido, aunque no nacido, podría ser una tautología, pero por ahí lo dejamos, concebido no nacido de la forma que señala el Código Civil. En ese caso, recordemos lo que determina el Código Civil y de esa manera habría que trasladarlo al Código Procesal. Principia al nacer viva la persona, de manera que una persona, dice el Código Civil, mientras no ha nacido, no tiene existencia, pero tiene capacidad procesal limitada, porque dice que, el Código Civil dice que podrá entonces tener posibilidad para todo aquello, 300 días antes, para todo aquello que le favorezca. Eso es lo que el muy interesante derecho clásico romano hablaba del common dum, ventaja. Sería algo muy patético que lamentablemente ahora en el siglo XXI, algunas sociedades, incluso de bloques tan importantes como la Unión Europea, los concebidos ya traen una lista de deudas atrás. Eso conversaba lamentablemente con un griego, con el tema de las situaciones tan caóticas que se están dando en algunos países con las crisis económicas. Es inconcebible en principio que si alguien no ha venido al mundo, no ha nacido vivo, pues ya traiga a sus espaldas una carga de deudas. Eso sería desde todo punto de vista ontológico y lógico totalmente ajeno a toda justificación. Por eso es que se justifica la situación del common dum, que en el derecho romano refiere a ventaja. Sería una ventaja, entonces, determinar que esté concebido y que esa persona pueda ser objeto de un legado, de una disposición testamentaria, donde el requisito es nacer vivo. Requisito de nacer vivo que, a diferencia del Código Civil Español, determina un parámetro, un mínimo, un minus,
que está referido a 24 horas. Para aquellas posibilidades médicas donde un segundo, un minuto, 2 horas, para que esas incertidumbres puedan paliarse de alguna medida, en el sentido de que por ahí se le da ese tipo de mayor determinación de existencia. Ahora sí, planteémonos qué puede pasar con el concebido no nacido en el caso entonces de que presenten una demanda y alguien reconvenga. Aquella situación que tiene que ver precisamente la cuestión de conexión entre la demanda y la contrademanda, y que entonces eso podría generar, si nosotros podríamos decir, es que aunque aquí no venga, los requerimientos, la esencia misma del concebido no nacido determina que no puede existir contrademandarlo, porque en ese sentido estaríamos violentando el common law. Ahí les dejo la duda. Espero que cuando nos llegue, ustedes, tal vez alguien pregunte y nos ayude aquí para ir adelantando en algo. El tema de, por ejemplo, una eventual condenatoria en costas. Pensemos en un proceso que es súper rápido porque las audiencias va a ser tan efectivo que termina en 2 meses y todavía no ha nacido el concebido. ¿Qué hacemos si en ese sentido la parte perdidosa, que sería el concebido no nacido a través de su representante, que es su mamá, podríamos ejercitar una condena en costas? Todas estas inquietudes son muy interesantes, por ahí hay una sentencia del año 1922 en España, donde para ejercitar un derecho laboral ante una situación de la muerte de un esposo, la ley de la época en España decía que únicamente podrían ser la supérstite que tuviera hijos, y la señora estaba en concepción, estaba embarazada, y entonces determinaron que efectivamente, así hicieron una interpretación amplia de que eso venía, de que venía esa posibilidad de que está en gestación. Eso es algo muy interesante. Incluso en Europa también está la figura del concepturus, que es aquello que está como en una especie de situación ahí, en unas cámaras frías, y donde va a determinar en algún momento que puedan tomar la decisión o no. El tema, por ejemplo, la fecundación in vitro, todo esto nos llama a esta serie de aspectos tan importantes, de manera que normalmente siempre hemos estado más vinculados con el gran misterio, con las grandes interrogantes, con las grandes situaciones que nos ofrece la muerte. Yo siempre he sido muy apasionado con el derecho sucesorio, como tal vez lo pueden ver, tal vez con algunos, pero acá es muy interesante que aquí nos están dando una serie de interrogantes, lo que es la existencia. Entonces, tanto la existencia como la muerte determinan una serie de situaciones muy particulares en el derecho. Personas jurídicas. En el tema de las personas jurídicas, lo importante es tomar en consideración que ahí estarían vinculados, desde luego, a los requerimientos que tiene esta figura en cuanto a las situaciones estatutarias, de representación, etcétera, y todas aquellas repercusiones jurisprudenciales tan interesantes que hemos venido observando a partir del año 2005, sobre todo con una sentencia de la Sala Primera, en el caso de la aplicación de la teoría orgánica de von Guericke, en el sentido de la tesis alemana de utilizar la teoría del órgano en relación a una interpretación que se le puede dar a un cuerpo legal como es el Código de Comercio costarricense, que bajo mi punto de vista no ha tenido ningún cambio y estamos bajo la figura de la teoría de la representación codificada de 1807 francesa, y que la teoría orgánica, desde luego, que ha venido rigiendo a partir de la época de los años 50 en Europa para acá, por la influencia alemana, donde es un derecho abstracto, donde lo que es importante, desde luego, es el tráfico, y a raíz de eso, entonces, las sociedades tienen una especie de órgano general, y en ese sentido, la responsabilidad de la sociedad con terceros es de acuerdo a lo que la vincule ese presidente, y luego le cobran al presidente si se ha traspasado en eso. Pero yo en lo particular, mientras no exista reforma legal, mientras no optemos por esa postulación que tiene la Unión Europea después de los años 50 para acá, no estamos todavía con la teoría orgánica. El tema, por ejemplo, nos dice entidades sin personalidad jurídica a las que la ley reconozca capacidad para ser parte. Ve qué interesante, es el tema personalidad, entidades sin personalidad jurídica, que tenemos entonces las propiedades horizontales, los grupos de condóminos,
las situaciones de las sociedades irregulares o que están pendientes por ahí de inscripción, el tiempo compartido, uniones transitorias, y por ahí optaron los redactores de no incorporar algo que a mí me llama mucho la atención, que lastimosamente no se incorpora, que está en la ley de enjuiciamiento civil, que es el tema de las masas patrimoniales, que en mi concepto es el tema de las sucesiones. Una masa patrimonial no es lo mismo que un patrimonio. El patrimonio separado tiene una finalidad. Un fideicomiso está sujeto a las reglas del contrato de fideicomiso y de acuerdo a sus parámetros tiene esa finalidad como tal. Las masas patrimoniales son aquellas que están carentes por acefalía temporal de atribución de titularidad. De manera que habría que tener un representante temporal, albacea, curador, ya se trata de sucesiones, ya se trata de una quiebra, para de una vez realizados los requerimientos de cada tipo de proceso, que es universal, poder determinar ese fin, sobre todo que es la adjudicación y que es el pago de los créditos en una masa concursal. Y en ese sentido creo que tendríamos que incluir a la sucesión bajo esos aspectos en ese inciso 4, que del todo, repito, no está muy bien. En el derecho español, que era la ley de enjuiciamiento del año 2000, dice masas patrimoniales o patrimonios separados transitoriamente de titularidad o hayan sido privados de sus facultades de disposición y administración, concursos en este caso y las sucesiones. Los patrimonios separados de los que la ley reconozca capacidad para ser parte, un fideicomiso. Un fideicomiso, el Código de Comercio nos ofrece la propuesta que es un patrimonio separado que proviene de un contrato de fideicomiso. Y ahí aparecería entonces la situación de quién puede gestionar en representación del patrimonio fideicomitido, y en ese caso sería el fiduciario, que es una propiedad que en España se dice que ahora es formal. Hay una propiedad formal y no material. Anteriormente había una teoría del doble efecto que atacaba terriblemente a un señor que se llamaba Federico de Castro y Bravo en los años 50, donde decía que los fideicomisos eran una simulación, pero que eso ya ha sido objeto de superación. De manera que sería el caso del fideicomiso, que está muy de moda actualmente. Grupos organizados a los que se les reconozca la legitimación de grupo, serían aquí los hechos dañosos. Acá, de los grupos organizados con legitimación de grupo, es un verdadero ahí dribbling, un toque ahí que quedó en el caso de los patrimonios o esto de los intereses difusos. Por un lado la Asamblea lo saca, pero por otro lado quedó en esta parte, valga la redundancia en cuanto a la noción de parte, los grupos organizados. Serían acá aquellas situaciones dañosas colectivas, contaminaciones de ríos, de tipo ambiental, etcétera, y que tienen que tener 3 requisitos particulares. Esos requisitos serían existencia, lógicamente, de ese grupo. Segunda, determinación, tiene que estar determinado. Y en tercer lugar, entonces tiene que haber una mayoría que determine que esa situación están involucrados un grupo importante. Podría ser simple, calificada, pero eso ya le determinará a la jurisprudencia. Y al final hay una norma abierta de números apertos, cualquiera que tenga interés en la colectividad haga valer intereses difusos. De manera que ahí quedó metido, anclado, el tema de los intereses supraindividuales que tanta rocha generó y que ustedes vieron el lunes, que eso había sido sacado del código en la parte ya más concreta, pero que por aquí queda. Algo importante también que tendríamos que retomar, lo que decía el compañero que me antecedió en mi presentación, es el tema de la legitimación procesal, que está estrechamente relacionada con la de parte. Tenemos una legitimación ordinaria o normal y se introduce una legitimación extraordinaria. Eso es algo muy interesante y aboquémonos a lo que dice el artículo 21 del Código. Artículo 21 del Código, para los que ya han tenido la oportunidad, me imagino, de irlo adquiriendo, porque esto genera ya muchas ganas de tener este tipo ya de código e irlo conociendo. Anterior a esta semana no había en el mercado. Parte legítima será parte legítima, dice el 21, aquella que alegue tener o tener a quien se le atribuye una determinada relación jurídica con la pretensión. Eso es un criterio totalmente tradicional, no ofrece ninguna novedad.
Lo que aparenta una novedad muy particular y que tendrá la jurisprudencia que abordar con mucho detalle es determinación de capacidad o legitimación. La capacidad normalmente es una situación de un presupuesto procesal que se analiza y se examina de ingreso al proceso. Si es mayor de edad, si la sociedad no tiene poder suficiente, algún problema de un poder, etc. Eso lo vemos normalmente de entrada y es una cuestión analizable de oficio, desde luego, porque eso tiene que ver entonces con la capacidad para ser parte y no necesariamente con la capacidad procesal, que es la capacidad para poder ser objeto de determinado proceso, estar relacionado a determinado proceso. Entonces, determinación de capacidad o legitimación, no sabemos si acá es una situación de equivalencia o no, pero vean qué particularmente interesante lo que dice. Como actividad previa al establecimiento de la demanda o dentro del proceso, podrá plantearse solicitud para determinar o completar la capacidad. Bueno, entonces sería que la capacidad se nos fue algo y el litigante nos dice, pellizquese juez porque ahí falta esto. Eso está malo y subsánelo. Pero dice para determinar o completar la capacidad o legitimación. Me preocupa muchísimo. La legitimación es un aspecto total y absolutamente analizable en la parte culminativa que es la sentencia. Habría que determinar qué se pretende con esa propuesta, qué particularidad nos ofrece, porque a medio camino, a medio cauce del riachuelo, el juez no puede decir, no, esa legitimación está parcialmente correcta o no hay legitimación, hay que arreglar la legitimación. Según recuerdo, las clases de derecho procesal en estos temas eran muy importantes y creo que no se varían en un cuerpo procesal todavía, que recordemos, esto no ha cambiado, como un instituto del derecho procesal. Y dice, cuando se desconoce o no se tiene certeza sobre la persona o a quién se propone demandar. Para efecto se podrá citar a cualquier persona o declarar bajo fe de juramento sobre los hechos diferentes de la capacidad y legitimación, identificando al sujeto legitimado. Los tribunales ordenarán las medidas necesarias para efectuar esa verificación. Yo creo que no era necesario introducir el tema de legitimación. Pareciera que aquí es buscar a alguien que se quedó por fuera, que hay alguna duda, de algún problema de litis consorte, una situación ahí de alguien que tenemos que integrar porque es muy importante. Pero el problema fue, o todavía que espero se pueda luego aclarar a qué incide, introducir la palabra legitimación. Algo muy interesante, yo este artículo ya ahorita lo termino para darle la palabra a la persona que va a complementar la presentación. Sustitución procesal. Solo en casos expresamente previstos en la ley se podrá reclamar en proceso en nombre propio un derecho ajeno. Y esto de la sustitución procesal, entonces podríamos pensar más o menos en estos casos. El supuesto relacionado con una acción oblicua. Aquella situación donde alguien está ante una eventual pérdida potencial de realizar un crédito, su deudor no demanda, está corriendo la prescripción y yo como acreedor caigo y demando porque me perjudica, tengo un interés propio, pero el derecho es ajeno. En algunas situaciones también de acciones paulianas. Y algo muy interesante que pudimos haber discutido en un momento, pero por razones de tiempo, una aceptación de la herencia. El Código Procesal no modifica al Código Civil donde dice que la aceptación de la herencia es expresa. No tenemos el régimen español que dice que es tácita, pidiéndole al juez la condición de que se le declare heredero. Y el Código Procesal actual da 3 posiciones cuando una persona considera importante que alguien acepte la herencia para reclamarle un crédito. Le dice al juez, mire, dígale, prevéngale, o acepta la herencia, o no la acepta, o no se va a presentar. Si no la acepta o no se presenta en ese plazo, yo como acreedor puedo entrar a aceptar en su lugar. Porque en el fondo lo que quiere es que no se le pueda cobrar, se pone de acuerdo con sus hermanos o demás herederos para de manera oculta
por separado, esconder esos bienes. Eso tiene que ver entonces con el tema de la sustitución. Y luego la sucesión procesal, que ya para terminar está en el 21.4, nos ofrece alguna propuesta interesante, que es el 113 actual. Para que opere la sucesión procesal se deberán seguir reglas. Si la parte muriera, el proceso continuará con el albacea. Eso no tiene ninguna novedad. Introduce el ausente. Si se ausentara o inhabilitara, continuará con el representante. Si careciera de él, será designado en el mismo proceso. Eso es lo que está en el Código Civil en relación con el curador. 3. Disuelta una sociedad, el proceso continuará con el liquidador. En caso de fusión o transformación, con el nuevo representante. De manera que aquí entonces termino. Considero muy interesante, muy valiosa, una propuesta tan descriptiva, tan amplia, en relación con los requerimientos modernos, el artículo 19 respecto a la condición de parte, y entonces será en relación con los casos que luego se vayan presentando y con toda la dinámica de capacitación y de difusión de este nuevo cuerpo instrumental procesal que podríamos ir sacando algunas conclusiones. Muchísimas gracias y les cedo la palabra que siga.